Está poniendo mucho interés para el hecho de demostrar y demostrarle a todo el mundo, a los tamaulipencos, a los mexicanos, a los extranjeros, que en Tamaulipas, trabajando en equipos, se pueden realizar eventos de magnífico nivel como este. Por eso quiero puntualizar mi agradecimiento a la Universidad Atlética Salazar por el apoyo que le dio a esta etapa, en razón de que Matamoros es un punto estratégico para todos nosotros. Ustedes saben que está en la vista de todo el mundo, y todo el mundo se va a dar cuenta de que se llevó a cabo un evento de principalísima importancia como es este, dentro de un marco de seguridad, de tranquilidad y de festejo deportivo. ¿Cómo el trayecto de la carretera, cómo les fue? Muy bien, hasta llovió, se refrescaron los muchachos. Yo creo que llovió en un tramo de cerca de 5 kilómetros antes de llegar a Matamoros, así que hasta refrescados vinieron aquí. Es mitad de administración del actual gobierno del estado. ¿Se considera Tamaulipas uno de los sitios importantes como para llevar a cabo un nacional de box? No, claro que sí. ¿Tiene la infraestructura? Nuestro premio estatal es Raúl Curiel, que es de box. Estamos viendo la posibilidad de invitar a Juan Manuel Márquez a la transmisión estatal. Yo creo que el box es un deporte que Tamaulipas se ha distinguido siempre. Está Arturo Santos, ahora Raúl. Yo creo que definitivamente lo tenemos que seguir impulsando. Bien, ¿habrá apoyos obviamente para el deporte matamorense? No, claro que hay apoyos, y hay apoyos estatales, hay apoyos federales, sí. Hay apoyos municipales, sobre todo hay que aprovechar los apoyos federales. El Ponte al 100 es un proyecto que definitivamente debe detonar aquí en Matamoros de una forma importante. Igual la activación física, los parques de barrio, las ligas, el apoyo de las ligas deportivas, todo esto está dando la CONADE junto con la infraestructura deportiva municipal, tiene que ser aprovechado por Matamoros. Hay un centro de alto rendimiento que está al 50% funcionando. Lo tienen que activar, digo. Tamaulipas es una tierra de talento, lo ha dicho el gobernador y lo reafirmamos nosotros. Hay talentos deportivos a granel. Son 43 municipios importantes en nuestro estado, de los cuales nada más 14 nos aportan medallistas, nos aportan no medallistas, deportistas para las Olimpiadas nacionales. Y Matamoros definitivamente es un polo importantísimo, en donde hay talentos que deben ser actualizados con nosotros. ¿Qué le sigue a la vuelta ciclista Tamaulipas? Que le sigue una arrastre de San Fernando, luego una etapa en Victoria, un circuito en Victoria, Amante y luego terminar en Madero el próximo domingo. Gracias a todos, muy amables. Gracias.